parte de la evaluación para la primera unidad en la asignatura Educación Histórica en el aula, se solicitó realizar un video, plasmando en él lo visto en clase. A continuación presentamos las entrevistas realizadas a docentes, niños, estudiantes de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y ajenos a la institución. Entre las preguntas están: ¿para usted qué es la historia? ¿Considera la historia como ciencia? ¿Sí, no y por qué? ¿Para usted es importante la historia? ¿Para usted es importante la historiografía? ¿Conoces alguna corriente historiográfica? ¿Cuál? ¿Nos puede hablar sobre ella? Posteriormente damos a conocer los datos obtenidos sobre qué tanto se conoce. Finalmente, damos nuestros conceptos sobre los temas y cuestiones. Asimismo, nuestra conclusión. Esperamos sea claro y cumplir con el objetivo de conocer la historia y sus corrientes historiográficas. Gracias. Buenas tardes, maestra. Quisiéramos saber para usted qué es la historia. Uy, es una pregunta igual como la educación amplia. En este sentido son sucesión de acontecimientos en los cuales pueden estar documentados de fuentes directas, primarias, secundarias, y la historia también va a ser del lado quien la escriba, quien la narre. Por ejemplo, la conquista de México es vista de manera diferente en América a como es vista en España. Entonces a veces se pierden los referentes, ahora sí que primarios, de donde emana la información fehaciente. Y bueno, la historia nos enseña mucho para no repetir errores en el futuro. La historia no es nada ajeno porque empieza desde nosotros, desde nuestra propia vida, y quien no ama ni la historia de su familia, mucho menos, eso lo he comentado mucho con los muchachos, no va a poder amar ni entender la historia de su país ni la del mundo. Entonces yo creo que esos hechos que acontecen, que nos van delimitando, perfilando y que tomemos acciones, que todo lo que se da en el pasado o ocurre en un momento determinado o en momentos coyunturales van a incidir en el presente y en el futuro que se construye. Es muy difícil, es un término polisémico para definir, pero yo creo que empieza en ustedes que van a formar a los niños, porque lo amen desde la historia personal, desde la historia de su familia. Quien no conoce, se interesa por la historia familiar, como les reitero, nunca se va a interesar por la vida de otras personas, y mucho menos la de un país o a nivel mundial. Eso es más o menos. Bueno, muchas gracias, maestra. De nada, que tengan buena tarde, hasta luego. Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Consideras que es importante la historia? En realidad sí, muchísimo. De hecho, la historia es lo que nos ha dado grandes descubrimientos, pues, en diferentes ramos, ¿no? O sea, lo que es matemáticas, bueno, desde la matemática hasta el descubrimiento de la Luna y otros planetas. Yo creo que la ciencia es muy importante para el ser humano. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes, chica. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Consideras la historia como ciencia? Bueno, yo sí la considero como una ciencia porque, bueno, mediante ella nosotros estamos conociendo cómo es que estamos aquí, ¿no? O sea, tu historia, cada persona tiene una historia, es una ciencia. ¿Por qué? Porque también para ello necesitas conocer tu pasado para entender tu presente, y para eso, bueno, no solo es eso, sino también tienes que fundamentar, ¿no?, las cosas de acuerdo a lo que ha ocurrido. Y creo que ya me metí en otro tema, pero bueno, sí, está bien. Yo sí la considero como una ciencia porque aparte, de acuerdo a lo que hemos visto aquí, pues así lo hemos manejado, ¿no? Como es una ciencia porque nos encargamos de estudiar lo pasado, ya. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Para ti es importante la historia? Mi punto de vista sí es importante. ¿Por qué? Okay. Porque yo creo que nos sirve para entender de dónde venimos, de nuestros orígenes, como bueno, anteriormente ya nos habían explicado, vamos a entender para abrirnos un pensamiento histórico, una identidad, y tener como que esa conciencia histórica que queremos nosotros maestros desarrollarla en el alumno. Bueno, muchas gracias. Sí. Hola, buenas tardes, chica. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro.
¿Conoces algunas corrientes historiográficas y cuáles? Sí, bueno, pues conozco el positivismo, el marxismo y la escuela de los análisis. ¿Algo más que quieras agregar de cada una de ellas? ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Para claro. ustedes es importante la historia? Sí, ¿Por a qué? mi punto de vista, porque te recuerda los antecedentes históricos y a tus... Bueno, para mí sí es importante, ya que nos ayuda a comprender nuestro presente mediante el pasado y así poder comprender un poco más las cosas de ahorita, de nuestra actualidad. Sí, bueno, también para mí es muy importante porque la historia nos ayuda, bueno, como dijo mi compañera, a revivir cosas pasadas que nosotros ignoramos muchas veces y pues nos ayuda a comprender la historia para tener unas buenas bases cimentadas para el futuro. Para mí sí es importante porque al saber tu historia no tiendes a repetirla, como dice una frase, y aparte entiendes muchas cosas de lo que están pasando ahorita. Bueno, muchas gracias, chicos. Buenas tardes, chica. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Para ti qué es la historiografía? La historiografía es la información que da a conocer el historiador. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, amiga. Hola. ¿Te puedo realizar una pregunta? Sí, claro. ¿Conoces alguna corriente historiográfica? Sí, ¿Cuál? la del positivismo. ¿Nos puedes hablar un poco de ella? Bueno, esta corriente se basa más que nada en los hechos, que deben ser precisos y siempre deben estar fundamentados en algo. No puedes simplemente hablar de cualquier hecho, de lo que te diga la gente, de lo demás. Todo tiene que estar fundamentado y escrito y argumentado. Muchas gracias. Sí, de nada. Buenas tardes, amiga. ¿Te puedo realizar una pregunta? Sí, claro, buenas tardes. ¿Conoces alguna corriente historiográfica? Sí, el marxismo. Ajá. ¿Me puedes hablar un poco de ella? Bueno, nos dice que el objeto de estudio del marxismo son las clases sociales y el modo de producción. Bueno, muchas gracias. Sí. Escuela de los Análisis, Mark Bloch, 1886-1944. Lucien Febvre, 1878-1956. Es la defensa de una ciencia de la historia y su compromiso social. La historia debía ser la disciplina integrada de las demás ciencias sociales. Promovió un estudio interdisciplinario. Su objetivo era construir una síntesis histórica global de la sociedad. De acuerdo con esta visión, se ocupan los historiadores de las mentalidades de la vida cotidiana y de la gente común. Materialismo histórico. Principales exponentes: Carlos Marx, 1818-1883, Federico Engels, 1820-1895. Según la dialéctica de Marx, todas las cosas de la realidad existen y funcionan en razón a una constante lucha de contrarios, es decir, la oposición entre tesis y antítesis que conducen a una síntesis. La historia transcurre fundamentalmente con base en la actividad humana o trabajo, el cual definieron como la actividad constante encaminada a transformar el mundo. Al socializarse el trabajo, entran en juego aspectos políticos, jurídicos e ideológicos. Las fuerzas productivas determinan en primera instancia todo el proceso histórico. Marx y Engels enfatizaron el papel de la lucha de clases, que se entiende como el enfrentamiento de intereses sociales basados en la posición de los individuos tienen según su relación con la prioridad de los medios de producción. Para estos autores, la lucha de clases es el motor de la historia. Reconocieron estos tipos de organización que determinaron modos de producción. La estructura social está dividida en superestructura y la infraestructura. La superestructura, compuesta por los aspectos ideales no materiales como instituciones políticas, ideológicas, ciencias y el conocimiento. La infraestructura integra los factores materiales inherentes a la producción y a todos los elementos que la implican, como las relaciones de producción. El historicismo. Sus representantes: Wilhelm Wittig, 1833-1911, y José Ortega y Gasset, 1883-1955. Sus postulados sostienen la inexistencia de verdades universales, o sea, permanentes.
El conocimiento para ellos resulta tanto de los condicionamientos sociales como de las características internas de cada individuo. Considera la historia como la verdadera esencia humana. Representa un rechazo total al idealismo progresista de Hegel como al positivismo. Para el historicismo, el hombre carece en sí mismo de determinaciones, aunque pueda haberlas en el mundo donde se desenvuelve. No hay ciencia de lo humano porque no hay verdades universales. El positivismo. Uno de sus principales autores es Auguste Comte, 1798-1875. Basaba su análisis en el establecimiento de los hechos y su explicación a través de leyes. El hecho histórico debía considerarse independiente del investigador, solo tenía que decir lo que era. Auguste denominó a su forma de interpretación como física social o sociología. La historia se convertía en una ciencia. La cientificidad se fundamentaba en las leyes de los tres estados, el teológico o preparatorio, el metafísico o transitorio y el positivo o final. Los historiadores positivistas tuvieron un gran papel en la sistematización de reglas de un método erudito y crítico. La escuela alemana, su principal representante fue Johann Wilhelm Hegel, de 1770 a 1831. Su método dialéctico fue concebido a la historia en una continuidad progresista, sosteniendo que la forma concreta de la libertad en el Estado. Una de las frases más importantes de Hegel fue la siguiente: también la historia universal tiene que desarrollarse racionalmente. Para Hegel, el proceso de superación histórica es un ser perfecto que lo denominaba espíritu absoluto. Hegel fue, por tanto, un defensor de la idea progresista en la historia. Leopoldo von Ranke buscaba hacer una historia verdadera utilizando sobre fuentes primarias de primera mano, teniendo solo un lema: los más puros e inmediatos documentos. Según Ranke, la historia debe ser objetiva y tener como fin la reconstrucción de lo que realmente sucedió. Le daba más prioridad al análisis de las naciones y civilizaciones que a los sucesos que consideraba como grandes hombres.